La paz de Dios para cada uno de ustedes, la paz del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy, día número 5 del mes de septiembre, le damos las gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos permite un nuevo día, nos permite una nueva oportunidad para que nosotros le adoremos, le glorifiquemos y hagamos, ¿verdad? Cumplamos con lo que la palabra del Señor dice. Así que en este precioso día, acompáñeme en palabras de oración antes de entrar al estudio, antes de entrar al mensaje de la palabra del Señor para ministrar, ¿verdad?, a tu vida, ¿verdad?, o para permitirle al Espíritu de Dios y a la palabra del Señor que ministre, ¿verdad?, y haga algo poderoso, transformador en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro espíritu y en todo nuestro ser. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres un Dios soberano, un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, que sabes todas las cosas, Dios mío, y que nada te es oculto. En esta preciosa en este precioso día que nos has regalado, podemos ver cómo tus misericordias son nuevas cada día, Señor amado, porque nos das la oportunidad de vida, de salvación, donde podemos expresar, Dios mío, alabanza y adoración a ti, Señor amado. Que en este día podamos, a través de tu palabra, Dios mío, hablarle a tu pueblo y que tú puedas ministrarnos a todos, Señor amado, de una manera muy linda y muy especial, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre, Dios mío, para que podamos comprender, Señor amado, tu palabra en esta preciosa mañana del Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que tome control de principio a fin. Para ti la gloria, Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Hoy quiero hablarte, hoy quiero compartir contigo a manera de estudio, a manera de mensaje, una porción bíblica en el libro de Samuel. Estamos trabajando, ¿verdad?, a través de la Biblia completa y cómo el Señor, ¿verdad?, nos dirija para compartir un mensaje, compartir un estudio, gloria sea al Señor, de algunos libros de la palabra para celebrar el mes de la Biblia. Este mes de septiembre celebramos el mes de la Biblia de este año 2020 y que el Señor nos ayude para nosotros poder llevar a cabo esta tarea, este compromiso. Que Dios nos ayude. Así que gracias por estar sintonizando, gracias por prestarnos la atención, prestarnos tus oídos por este tiempo en que vamos a estudiar juntos la palabra del Señor. Quiero compartir en Segunda de Samuel capítulo 9, verso 1. Hay una porción bíblica que me ha llamado la atención, ¿verdad? Y quiero compartirla contigo. Capítulo 9, verso 1 del segundo libro de Samuel. Y dice de esta manera, a la letra del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Voy a volver a repetir este verso. Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? En esta porción bíblica, en esta escritura, yo quiero, ¿verdad?, hablarte bajo el tema una promesa cumplida, un cumplimiento de una promesa. Y es bonito resaltar, es bonito recordar, ¿verdad?, lo que está ocurriendo en el primer libro de Samuel, ¿verdad?, porque acabamos de leer un verso de Segunda de Samuel. Pero yo creo que es bonito recalcar para refrescarnos la mente y poder entender a dónde nos estamos dirigiendo o por qué David está diciendo estas palabras, ¿verdad? Si ha quedado alguno de la casa de Saúl, que yo haga misericordia por amor a Jonatán, ¿verdad? Y en el primer libro y el segundo libro de Samuel, yo sé que trata, si usted lo ha leído, y si no, le exhorto a que lo lea, ¿verdad?, para darle la importancia que tiene la palabra del Señor, ¿verdad?, para que haga algo poderoso en nuestras vidas. Y el primer libro o los libros de Samuel en general, yo creo que se dirigen
¿verdad?, en el transcurso de la historia del pueblo de Israel, pero se dirigen a unos personajes en específico donde a través de cada capítulo de estos dos libros te vas a dar cuenta, gloria sea el Señor, y habla sobre la vida de Samuel, el último de la era de los jueces para el pueblo de Israel. También habla sobre la vida de Saúl, el primer rey de Israel, pero también habla de David, que es el rey modelo de Israel. Entonces, aquí a través de la palabra, ¿verdad?, nos habla cómo el mandato de los jueces, gloria sea el Señor, está a punto de terminar, está en sus últimos días, ¿verdad? Porque el Señor tiene algo próximo a revelar, ¿verdad? A manera de que Él conoce el corazón del pueblo, Él conoce el corazón del ser humano, ¿verdad? Y obviamente nosotros podemos saber cómo la era de los jueces está a punto de terminar en estos libros, porque si ya usted ha estudiado, ¿verdad?, la palabra del Señor o ha leído la Biblia, se va a dar cuenta de lo que estamos comentando en esta preciosa mañana del Señor. Así que, gloria a Dios, podemos comenzar hablando no solamente del final, o que le está llegando el final al tiempo, o la era de los jueces, sino que también vamos a ver un comienzo de un reino terrenal con un rey terrenal. Estamos hablando, gloria sea el Señor, ¿verdad?, de que la historia nos narra que llegó un momento en que el pueblo pide rey. El pueblo de Israel quiere de alguna manera parecerse a las demás naciones, donde haya una persona que los gobierne, haya una persona que esté al frente de ellos, haya una persona, ¿verdad?, que les dé la cara en frente de ellos, gloria sea el Señor. Y yo me imagino que el pueblo de Israel todavía, o no sé si quería o no quería, gloria sea el Señor, aparentemente no, que Jehová el Señor fuera Él mismo, ¿verdad? Jehová el Señor su Dios. Porque desde el principio lo hemos visto cómo el Señor ha peleado, cómo el Señor ha sido con ellos, ¿verdad? Y aunque Dios ha escogido a personas, aunque Dios ha escogido a líderes, ¿verdad?, que se han llamado libertadores de su pueblo, ¿verdad?, cuando el pueblo ha estado bajo las garras de la opresión del enemigo, Jehová el Señor siempre había sido su rey. Pero aparentemente el pueblo de Israel quería parecerse a las demás naciones, ¿verdad? Y es aquí donde usted y yo vemos cómo a través de este primer libro de Samuel nos damos cuenta que el pueblo pide rey. Saúl, ¿verdad?, y el pueblo escogen, gloria sea el Señor, y llega el momento donde Samuel, que es el juez y profeta del pueblo en ese entonces, habla con el Señor, consulta con el Señor, y el Señor le contesta. Y es aquí donde podemos ver cómo Saúl es seleccionado, Saúl es escogido, y Samuel, el profeta, Samuel el juez, ¿verdad?, unge a Saúl, ¿verdad?, con aceite a Saúl para que fuese rey sobre Israel. Y a través de los primeros libros o los primeros capítulos te vas a dar cuenta cómo Saúl sale a la victoria, cómo Saúl, gloria sea el Señor, gana victoria, gana batallas, y vemos el respaldo de Dios para con Saúl, y vemos cómo el apoyo de parte de nuestro Señor estaba para con Saúl, porque Saúl fue ungido, Saúl fue, ¿verdad?, seleccionado para una tarea muy especial. Pero llega un momento, llega un tiempo en la vida de Saúl que la palabra del Señor nos enseña que Saúl desobedece a Dios, no cumple con el mandato, no cumple con la palabra, no cumple, gloria sea el Señor, con aquella orden que Jehová el Señor le había dado para que cumpliese. Y es aquí donde a través de la Escritura vemos a Saúl, que no solamente es, aleluya, desobediente a la voz y a los preceptos y a las ordenanzas del Señor,
sino que Saúl es desechado por Dios. Óigame, un hombre escogido, un hombre ungido, un hombre seleccionado, un hombre que gana batallas, un hombre que vemos que hay respaldo de Dios para con su vida, y llega un momento donde desobedece el mandato, desobedece las ordenanzas y la palabra del Señor, y Dios mismo lo desecha. Dios mismo, dice la Escritura, que lo desecha. Y vemos a un Samuel, vemos a un profeta, vemos a un juez donde está llorando la vida de la vida de Saúl, porque ha sido desechado por Dios. Pero déjeme decirte algo, la Escritura, si usted la analiza, si usted la escudriña, si usted la estudia muy bien, sabemos que Dios es un Dios perfecto. Sabemos que Dios es un Dios que sabe hacer las cosas. Sabemos que Dios, gloria sea el Señor, tiene un orden para todas las cosas. Y aquellos que hasta este momento, gloria sea el Señor, han estudiado la palabra desde Génesis hasta este libro que estamos hablando en esta mañana, nos vamos a dar cuenta que nuestro Dios no hace las cosas por hacerlas, sino Él tiene un propósito. Él tiene propósitos divinos, gloria sea el Señor. Y si a Dios le plació desechar, gloria sea el Señor, a un hombre o a este rey llamado Saúl por desobediente, porque no, ¿verdad?, obedeció al mandato, a la orden, a la palabra del Señor, ¿no crees que Jehová el Señor ya tenía algo preparado en su plan divino? Seguro que sí, estoy totalmente de acuerdo, aleluya. Y por eso es que cuando Jehová el Señor le dice a Samuel: deja de llorar a Saúl porque ya lo he desechado. Pero no solamente Jehová el Señor le da estas palabras a Samuel para que dejara de llorar a Saúl porque había sido desechado, sino que le dice Jehová el Señor al profeta, al juez Samuel: para de llorar porque me he provisto de un rey. Óigame, me he provisto de uno conforme a mi corazón, aleluya. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Eso es lo que la palabra del Señor nos muestra cuando usted y yo la leemos y la escudriñamos. Por eso es importante que usted lea, por eso es importante que usted vuelva a la palabra del Señor. Y verdad, para continuar con la historia, es aquí donde vemos cómo Samuel el profeta, el juez, hace seguir unas instrucciones que Jehová el Señor le da para que llegue a la casa de David, para que llegue a la casa del padre de David, ¿verdad? Y unja a David, gloria sea el Señor, para que fuese el próximo rey de Israel, gloria sea el Señor. Y dice la Escritura que Samuel obedientemente fue a la casa de Isaí, el padre de David, y comienza a buscar, ¿verdad?, y preguntarle a Isaí que si estos eran todos los hijos, porque los había juntado, los había reunido. Y verdad, próximamente le presentaron cada uno de los candidatos de los hijos de Isaí. Y Jehová el Señor les decía: no, ese no es. Hasta el final usted sabe la historia, y si no la conoce, dice la Escritura, las Sagradas Escrituras, que pregunta Samuel el juez, ¿verdad? El profeta le pregunta a Isaí si estos eran todos los hijos. Isaí le contesta: no, aún queda uno que está cuidando, está apacentando, está teniendo cuidado, ¿verdad?, de las ovejas. Y el profeta le dijo: ve, manda a buscar a este. Lo mandaron a buscar, y la historia, ¿verdad?, para ir acortando un poco y tratar de resumir para poder llegar a donde quiero llegar en esta preciosa mañana del Señor, una mañana que nos ha regalado preciosa el Señor. Es ahí donde Samuel, dirigido por el Señor, unge a David. Y la Escritura dice que desde ese momento el Espíritu de Jehová el Señor, el Espíritu de Dios, reposó y vino sobre la vida de David. Así que, óigame, esto es bien interesante, gloria sea el Señor, porque si usted y yo notamos algo en la palabra, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, para continuar y llegar a donde queremos llegar. Usted se va a dar cuenta que mientras Saúl no había sido desechado, desde el momento en que Saúl, el primer rey de Israel, fue ungido para ser rey, óigame, salía a la batalla, salía y derrotaba a sus enemigos, ganaba batallas,
venía con victorias, venía con ganancias, venía con alegrías, venían, ¿verdad? Contentos porque el Señor siempre les daba la victoria, porque mientras hacían, aleluya, obedientemente lo que Dios les mandaba para que hiciesen, Jehová estaba con ellos, y mientras Jehová estaba con ellos, no había ninguna manera de perder si permanecían fieles, si permanecían obedientemente a los mandatos del Señor. Aleluya. Así que cuando la historia continúa y te das cuenta cómo Saúl va nuevamente a la batalla después que es desechado por Jehová, y te vas a dar cuenta que cuando es desechado y sale a la batalla, gloria sea el Señor, no gana las batallas, no gana, gloria sea el Señor, las peleas, porque te vas a dar cuenta que cuando se enfrenta al ejército filisteo y a este gigante incircunciso, dice la Escritura, nos narra la Escritura, que el pueblo no solamente estaba atemorizado, sino que también Saúl, el rey de Israel, estaba atemorizado, estaba siendo intimidado por este incircunciso gigante filisteo llamado Goliat. Es aquí donde vemos, ¿verdad?, cómo David, de alguna manera, ya siendo ungido, ya siendo, ¿verdad?, apoderado por el Espíritu de Dios que vino sobre de él en el momento que fue ungido por el profeta y juez Samuel, te vas a dar cuenta que la palabra del Señor nos dice que David llega al escenario donde el pueblo está siendo intimidado, amedrentado y atemorizado por este gigante incircunciso y este pueblo filisteo, su enemigo. Pero David, cuando llega, David, gloria sea el Señor, muestra un carácter de seguridad, muestra una postura de que el Señor estaba con él, y la historia nos narra que David enfrenta a Goliat. David va en contra de este gigante incircunciso, gloria sea el Señor, aleluya. ¿Y sabes qué pasó? David lo derrota, David lo vence, porque aunque el enemigo había venido con espada y jabalina en contra de David, sabiendo o aún diciéndole al mismo David que la Escritura de Dios nos dice: pero este pequeñito va en contra de mí, gloria sea el Señor. Pero David, aún siendo pequeñito comparado con este gigante Goliat, David le dijo: aunque tú vengas contra mí con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has enfrentado. Óigame, David fue con una posición, con una postura de que el Señor estaba con él. Entonces nos damos cuenta que ya siendo Saúl desechado, ya se había apoderado el temor, ya se había apoderado, gloria sea el Señor, el miedo. Pero vemos como un David, como un personaje nuevo, entra en la historia del pueblo de Israel y comienza a ganar batalla y comienza a enfrentar gigantes, aleluya, y los vence. Y nos vamos a dar cuenta que lo vence porque Jehová, el Señor, estaba con David. Oh, gloria sea el Señor. Así que en esta preciosa, aleluya, escritura que hemos de compartir contigo, nos vamos a dar cuenta cómo luego que David mata al gigante, le corta la cabeza al gigante y se la presenta, ¿verdad?, a Saúl, y le dice: aquí está la cabeza de tu enemigo, aquí está la cabeza de este incircunciso, aleluya. Y sabes lo que sucedió, gloria sea el Señor. Sabes lo que va a pasar en la historia. Allí en el palacio del rey, cuando David, mientras David le está dando la cabeza, dice la Escritura que el hijo de Saúl, llamado Jonatán, gloria sea el Señor, se da cuenta de todas estas cosas que David está haciendo delante, gloria sea el Señor, de su padre Saúl, aleluya. Óigame, aleluya. Y la Escritura narra una conexión entre Jonatán y David de una manera, gloria sea el Señor, poderosa, aleluya. Pero ¿sabes qué? Aleluya. Dice la Escritura que hicieron un pacto, hicieron un acuerdo, gloria sea el Señor, estos dos,
Gloria a Dios, porque la Biblia dice que Jonatán lo amaba como a sí mismo. Y voy a hacer un pequeño paréntesis, aleluya. Este amor que sentía Jonatán hacia David no era un amor como tal vez hay amores en esta sociedad o en este mundo que estamos viviendo hacia un mismo género o hacia un mismo sexo de hombre a hombre, no. Dice la Escritura que esto era un amor genuino, era un amor puro, era un amor sagrado de parte de Dios, que Jonatán, al conectarse, ¿verdad?, y hacer este pacto con David, sentía el uno para el otro, gloria sea el Señor. Así que a través de este pacto, a través de esta promesa que el uno del otro se hicieron, gloria sea el Señor, vemos cómo el Señor peleaba, vemos cómo el Señor, ¿verdad?, a través de los próximos capítulos nos damos cuenta, gloria sea el Señor, cómo David hacía y deshacía, y el Señor lo protegía y el Señor le guardaba, gloria sea el Señor. Dice la Escritura que a donde quiera que salía Saúl, David le salía también. David iba con Saúl, y David, dice la Escritura, que comenzó a adquirir el favor del pueblo, comenzó a ser acepto delante del pueblo y aún delante de los siervos del mismo rey Saúl. Oiga, me dice la Escritura que al rey Saúl le dio celos a tal punto que procuró matar a David. Fue en contra de David, gloria sea el Señor. Y la Escritura dice muchas cosas, que David tuvo que huir, que David tenía que salírsele de en medio porque Saúl lo procuraba matar y no estaba jugando. Así que en una de estas huidas, gloria sea el Señor, Saúl sale con su ejército a buscar a David, porque llega noticias de que dónde estaba David, y Saúl rápidamente juntó su ejército y fue en busca de David. Y en un momento dado, dice la Escritura, que Saúl se mete en una cueva, tal vez para hacer unas necesidades físicas como hombre que era. Y dentro de esa cueva Saúl no se había dado cuenta que David estaba ya adentro con sus hombres. Óigame, David tenía la oportunidad para hacer lo que él quería con Saúl. En ese momento Saúl estaba solo. Saúl estaba desprotegido por su ejército, gloria sea el Señor. Pero ¿sabes qué? La Escritura dice que David solamente le cortó un bordecito del borde del manto o de las vestiduras del rey, gloria sea el Señor. ¿Y sabes qué? ¿Por qué no lo mató? Aunque los que estaban con él les decían: esta es tu oportunidad, este es el tiempo que te ha dado el Señor para que le quites la vida a tu enemigo, al que ha procurado tu muerte. Y David, muy respetuoso, David ungido por el Señor, sabiendo que el Espíritu de Dios estaba dentro de él, David le decía a estos hombres: líbreme a mí de tocar el ungido de Jehová. En otras palabras, David respetaba al ungido de Jehová. Y aunque el ungido de Jehová delante de los ojos de David quería y procuraba matarle, David decía: no, Dios me libre tocar el ungido de Jehová. Así que David, gloria sea el Señor, de alguna manera no mata la vida de Saúl, su enemigo, porque éste lo estaba buscando para matarlo. Pero la Escritura narra que salen de la cueva. David de alguna manera le sale a la voz del encuentro. Y Saúl, dice la Escritura, ¿verdad? Usted léase la palabra del Señor en los primeros libros de Samuel y en el segundo. Léase la palabra para que usted entienda estas historias tan importantes que son para nuestro beneficio. La Biblia dice que David le sale en voz al encuentro y le dice: óyeme, aleluya. Y hay unas palabras, hay un intercambio de palabras, y dice la Escritura que al final de cuentas Saúl le perdona la vida a David. El rey Saúl le perdona la vida a David por ser justo. Dice la Escritura, el mismo rey Saúl le dice a David: oh, porque tú eres más justo que yo y has hecho el bien y no has vengado la muerte de mi persona, sino que me has entregado en las manos de Jehová el Señor. Óigame, y en ese momento,
aleluya, la palabra también nos narra que luego, gloria sea al Señor, que Saúl dice estas palabras de que le da gracia y favor y le perdona la vida a David y le dice que no lo va a matar, gloria sea al Señor. Le dice, necesito que me hagas un juramento. Necesito que me hagas una promesa, gloria sea al Señor. Y la Escritura lo dice. Y Saúl le pide a David que le jure que no destruyese la descendencia de Saúl, que ni tampoco tocara ni borrara el nombre de la casa de su padre Saúl. Así que hay un juramento que Saúl le está pidiendo a David para que no destruya la descendencia de la casa de Saúl, ni tampoco borre el nombre de la casa de su padre. ¿Sabes qué? Lo que la Escritura nos dice, que David acepta y David jura, aleluya, a Saúl, gloria sea al Señor, de acuerdo a como Saúl el rey le estaba pidiendo que jurasen o que David jurara. Pero la historia continúa, la Biblia continúa y nos sigue narrando, gloria sea al Señor, aleluya, cómo todas estas cosas ocurren. Le llega el tiempo, le llega el momento donde Saúl y Jonatán les llega la muerte. Son muertos, están muertos, gloria sea al Señor. Y el tiempo, la historia, la vida del rey David continúa, la vida del pueblo de Israel continúa. Y es aquí donde entramos en el segundo libro de Samuel, gloria sea al Señor, donde vemos como mi primer punto, gloria sea al Señor, cómo David es proclamado rey, no solamente de Judá, sino también, de Israel. Óigame, David, dice la Escritura que entierra, ¿verdad? O se entera de la muerte de Saúl, se entera de la muerte de Jonatán, y la Escritura dice que David endecha la muerte de estos dos. Óigame, no solamente endecha la muerte de estos dos, sino que le llega el día donde finalmente, aleluya, y ese día glorioso esperado, ¿verdad? Porque déjeme decirle, cuando David fue ungido por el profeta y juez Samuel, no podemos decir a cierto, ¿verdad?, con seguridad la fecha que tenía o la edad que tenía David cuando fue ungido, pero más o menos se narra de unos 10 a 13, de unos 10 a 15 años de edad tenía David cuando fue ungido, gloria sea al Señor. Y entonces estamos hablando que desde que fue ungido hasta este momento donde se le da la oportunidad de ser proclamado rey de Judá, estamos hablando que pasaron, y estamos volviendo aproximadamente números, no estamos hablando con seguridad, pueden ser unos números un poquito más altos o más bajos, pero estamos hablando de unos 10 años más o menos, un poquito más, un poquito menos, que pasaron desde el momento en que David fue ungido hasta este momento que es proclamado rey de Judá, gloria sea al Señor. Y mientras es proclamado rey de Judá, gloria sea al Señor, primero antes de Israel, dice la Escritura que se levanta la casa de Saúl. Todavía había un siervo, gloria sea al Señor, de Saúl, que va donde el hijo de Saúl, gloria sea al Señor, y va y le cuenta, y se levantan, ¿verdad?, y lo proclaman rey de Israel. El hombre proclama a un hombre rey de Israel, gloria sea al Señor, y esta casa de Saúl se levanta en contra de la casa de David, y vemos, gloria sea al Señor, cómo la batalla nuevamente, ¿verdad?, se levanta en contra de David. Pero la Escritura nos narra, la Escritura nos dice, gloria sea al Señor, que David y sus hombres fueron en contra de la casa de Saúl, y la casa de Saúl fue vencido. Nuevamente te lo quiero mencionar, nuevamente te lo quiero recordar. El Espíritu de Jehová el Señor estaba con David. Jehová el Señor estaba con David, y David estaba haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios. David permanecía fiel, David permanecía obediente a la voz o a las ordenanzas del Señor. Así que David nuevamente obtiene victoria porque Jehová el Señor estaba con él y estaba con ellos.
vemos como este hijo de Saúl, llamado Isboset, que fue proclamado rey de Israel por aquel general del ejército o siervo de Saúl, su padre, gloria sea el Señor. Abner, si no me equivoco, se llamaba este general del ejército de Saúl. Óigame, pero también le llega la hora a este hijo de Saúl, Isboset. Y dice la escritura que le llegó la hora y le llegó la hora de su muerte. Y luego, al morir Isboset, dice la escritura que también David es proclamado rey de Israel. Estamos hablando, gloria sea el Señor, a la edad de unos 30 años que comienza David a reinar sobre Israel, gloria sea el Señor. Así que ahora está reinando sobre Judá y también sobre Israel, gloria sea el Señor, apenas a los 30 años de edad. Y la palabra de Dios dice que Jehová estaba con David. Y también la escritura nos narra y nos dice que hubo un tiempo de descanso para con sus enemigos. No habían batallas, no habían guerras, no tenían que salir a la guerra porque Dios les otorgó un tiempo de descanso, gloria sea el Señor. Pero aún en este tiempo de descanso, dice la escritura que David crece, su reino crece, él crece en posesiones y él crece en dominios, gloria sea el Señor. Mi segundo punto para compartir contigo, gloria sea el Señor, aquí vamos a ver a un David que cumple sus promesas o que cumple su promesa. David siendo rey y siendo grande, porque aquí, ¿verdad?, nos narra que David, sus dominios se extendieron, sus riquezas se extendieron, sus grandezas se extendieron, gloria sea el Señor, y se hizo grande no solamente ante la nación, sino ante el mundo entero. Y vemos cómo en este momento, en los capítulos 8, capítulo 9 que nos narra la escritura, vemos cómo David es movido a misericordia, cómo David es movido a bondad, gloria sea el Señor. Y me imagino que Dios trabajando en el corazón y a través de su espíritu que estaba dentro de él, David se acordó de lo que había jurado en algún momento, años atrás, gloria sea el Señor, a Saúl, en aquel entonces rey de Israel, gloria sea el Señor. Así que nos vamos a dar cuenta, gloria sea el Señor, donde comienza David hablando en este momento, en el capítulo 9 del segundo libro de Samuel, donde David está pidiendo en el palacio, está preguntando que si había o ha quedado alguno de la casa de Saúl por quien él haga misericordia por amor a Jonatán. Pero también él dice unos versículos más abajo: ha quedado alguien de la casa de Saúl por quien yo haga misericordia de Dios mismo, gloria sea el Señor. Aquí estamos viendo a un David siendo dirigido por Dios, siendo encaminado y alineado por Dios, gloria sea el Señor, para preocuparse, para hacer bondad o hacer misericordia por alguien de la casa de Saúl, aleluya. Déjame decirte, si nosotros como hombres nos dejamos llevar por el instinto humano nuestro que está dentro de nosotros, que batalla y que tal vez muchas de las ocasiones o la mayor parte o casi todo el tiempo de nuestra vida nos va a inclinar a hacer la maldad, a hacer lo malo. Si David hubiese dejado dominarse por esa parte de su vida humana, de ninguna manera de nadie de la casa de Saúl, ¿verdad?, merecía tal vez misericordia, merecía bondad. Tal vez el único era Jonatán, pero ya Jonatán estaba muerto. Pero David, yo me imagino que el Señor vuelve a retumbar esas palabras de juramento, de promesa que le hizo a Saúl en aquel entonces, gloria sea el Señor. Así que en este capítulo número 9 vemos a David cómo lanza esta pregunta, lanza, ¿verdad?, este encuentro, gloria sea el Señor. Y la Biblia dice que había un siervo de la casa de Saúl, gloria sea el Señor, que se acordaba de que todavía había quedado un hijo de Jonatán vivo, gloria sea el Señor, que se llamaba, ¿verdad?, Mefiboset, gloria sea el Señor. Dice la escritura que Mefiboset era lisiado de los pies,
En otras palabras, tenía un impedimento, era incapacitado. Y es aquí donde esta información se le hace llegar ante el rey. Y el rey lo llama, el rey lo invita a que lo traigan al palacio. Y verso número 7, la palabra del Señor en el segundo libro, capítulo 9, en el verso 7 o unos versos antes, dice que cuando llega Mefiboset ante el rey, ante la presencia del rey, Mefiboset se postra, Mefiboset se inclina rostro en tierra y le dice: aquí está tu siervo, óyeme. Y David le dice estas palabras a Mefiboset en el verso número 7 de este capítulo 9. David le dice: voy a hacer misericordia contigo por amor de tu padre Jonatán. Tal vez tú no lo sabes. En otras palabras, tal vez Mefiboset no entendía estas palabras que David el rey le estaba diciendo, que iba a hacer misericordia con él por amor a su padre Jonatán. Gloria sea al Señor. Pero en otras palabras, yo me imagino que en la conversación puede haber ocurrido este momento donde dice: yo hice un pacto con tu padre o con tu abuelo Saúl. Yo hice un pacto de juramento, gloria sea al Señor, y yo voy a cumplir con esa promesa. Yo voy a cumplir, aleluya. Y en el día de hoy ha llegado ese día de cumplimiento de esa promesa. David le está diciendo a Mefiboset: te voy a devolver todo lo que era de tu padre Saúl. No solamente te voy a devolver todo lo que era de tu padre Saúl, sino que de hoy en adelante comerás a mi mesa. Comerás a la mesa del rey, aleluya. Óigame, qué poderosa esta palabra que Dios le da una oportunidad a través del rey David a este hijo único que quedaba de la casa de Saúl, aleluya. Y Dios comienza a restituir, Dios comienza con sus bondades y a través de su misericordia a restituir, a restablecer lo que le pertenecía a la casa de Saúl. En este momento se le está otorgando el tiempo a Mefiboset. Mefiboset no pensaba que esto iba a suceder. Mefiboset no sabía que este día tal vez iba a llegar. Era un hombre lisiado, era un hombre con impedimentos, incapacitado. Tal vez él no tenía en su mente la mera, aleluya, oportunidad de decirse: yo voy a crecer, yo voy a hacer algo importante en esta vida porque estoy con estos impedimentos. Pero ¿sabes qué? Dios conoce el corazón de Mefiboset. Dios conoce el corazón, de la humanidad entera. Y llegó el día del cumplimiento de ese juramento, de esa promesa que David le había hecho a Saúl en aquel entonces, aleluya. Y David es aquí donde lo vemos: yo voy a restaurar, yo voy a restituir todo lo que le pertenecía a Saúl tu padre, te lo voy a dar, le dijo a Mefiboset el rey David. Óigame, aleluya. No es pura casualidad que esto esté ocurriendo en la vida de Mefiboset. No es pura ocurrencia que esto esté ocurriendo, gloria sea al Señor, en la vida de Mefiboset, porque aunque estaba lisiado, aunque tenía impedimentos, aunque estaba incapacitado, mira lo interesante, aleluya, lo que significaba el nombre de Mefiboset. El nombre de Mefiboset significa: el Señor lucha por ti, aleluya. Así que de alguna manera Dios sabía que Mefiboset no podía luchar por sí solo, no podía pelear por sí solo, no podía tal vez defenderse por sí solo. Pero en este momento, quien estaba haciendo bondad, quien estaba haciendo misericordia, quien se estaba acordando para restituir, para restaurarle todo lo que le pertenecía a la casa de su padre, era el mismo Señor que le estaba dando una oportunidad a Mefiboset de que supiera que Jehová el Señor es el dueño de todas las cosas y Él hace misericordia con el quien quiera tener misericordia. Así que no solamente
el Dios de los cielos o el Rey de los cielos estaba luchando por la vida de Mefiboset, sino que también pone en el corazón al Rey de la tierra, que en este momento era David, gloria sea al Señor, para restaurar y para bendecir su vida. Aleluya. Qué poderoso es nuestro Dios. Y vamos de alguna manera a ir concluyendo con estas palabras para poder aplicarlo a nuestra vida. Porque ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra vida? Pues ¿sabes qué? Dios nos ha dado una promesa. Dios, aleluya, ha dado una promesa de restauración para nuestra vida. Y déjame recordarte, oh aleluya, a Dios nadie lo estableció como rey sobre la tierra. A Jehová el Señor nadie lo puso como rey sobre la tierra. No, Dios es el Rey, aleluya. Dios es el Rey de reyes y Señor de señores, aleluya. Así que no importa, aleluya, lo que esté sucediendo en tu vida, no importa cuántos años se han podido pasar, gloria sea al Señor, sin que tal vez puedas ver una promesa de Dios cumplida en nuestra vida. Pero déjame decirte, hay una promesa escrita, hay una promesa declarada, hay una promesa establecida, gloria sea al Señor, y ese día del cumplimiento va a llegar sobre tu vida, aleluya. Le llegó a Mefiboset, gloria sea al Señor, y también nos va a llegar ese tiempo de cumplimiento sobre nuestra vida. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Dios da una palabra, toda palabra que sale de la boca de Dios, toda promesa que sale de la boca de Dios, aleluya, se va a cumplir, se cumple. Llega el tiempo, llega el momento, aleluya, menos esperado tal vez por nosotros, con nuestra mente o nuestro conocimiento limitado, pero Jehová cumple su promesa. Oh, Jehová no es como los hombres, gloria sea al Señor. Porque si los hombres, aún con dificultad podemos cumplir nuestras promesas, cuánto más el corazón de Dios, aleluya. Imagínese Dios, gloria sea al Señor. Dios no tiene dificultad para cumplir sus promesas. Cuando usted y yo permanecemos fieles, cuando usted y yo permanecemos fieles, obedientes a la palabra, obedientes al mandato, obedientes al decreto, obedientes a las ordenanzas. Por eso es importante que usted lea la palabra. Por eso es importante que usted viva la palabra, para que se dé cuenta, gloria sea el Señor, que mientras vivimos la palabra del Señor, Dios permanece fiel, aleluya, y cumple sus promesas para con nosotros. Hay una promesa en tu vida, tal vez de sanidad. Hay una promesa tal vez en tu vida de provisión. Tal vez hay una promesa de paz. Tal vez hay una promesa de santificación, de liberación, de purificación, de justificación, de salvación. ¿Sabes qué? Aleluya. Aunque tal vez todavía no has visto esa promesa cumplida en tu vida. Aleluya. Aunque tardare un poco, aunque se tarde un poco, gloria sea al Señor. Déjame decirte, al contrario del desespero, al contrario de dudar, al contrario de no creer, gloria sea al Señor, aunque tardare, lo esperaré, aleluya. Yo creo que podemos declarar las mismas palabras del profeta Habacuc, gloria sea al Señor. Habacuc le decía, aunque tardare, lo esperaré, porque yo sé que llegará, porque yo sé que tú eres fiel, porque yo sé que lo que tú has prometido, tú lo vas a cumplir. Y en vez de negarme, en vez de renegarme, en vez de quejarme, en vez de alejarme, en vez de huir de la presencia de Dios, al contrario, en este tiempo de espera, yo voy a glorificar al Señor. En este tiempo de espera, en medio de tu situación, en medio de tu problema, glorifica al Señor. Vive la palabra, cumple con la palabra, gloria sea al Señor. Haz lo que está escrito en su palabra, aleluya, porque entonces dice la Escritura que si tú permaneces fiel, que si yo permanezco fiel en el momento de espera, gloria sea al Señor, no importa los años, no importa el tiempo que tenga que pasar, gloria sea al Señor, el Señor cumplirá su promesa. El Señor cumplirá su pacto de promesa para nosotros, aleluya. El tiempo de tu respuesta va a llegar. El tiempo de tu restauración va a llegar.
El tiempo de tu milagro va a llegar. El tiempo de tu promesa cumplida en tu vida, seguro, tarde que temprano, lo vas a ver. Gloria sea al Señor. Yo creo que es tiempo que en el momento en que estamos viviendo, mientras esperamos esa promesa en su final cumplimiento, gloria sea al Señor, aleluya. Pero tal vez tú me dirás, óigame, pero es difícil. Tal vez tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando, gloria sea al Señor. Tal vez sí, tú estás en lo correcto. Tal vez yo no estoy pasando por lo que tú estás pasando, pero yo te quiero hablar por la palabra. Yo te quiero predicar, yo te quiero enseñar por la palabra que mientras esperamos esa promesa cumplida, mientras esperamos lo prometido, el cumplimiento de la promesa que Jehová el Señor nos ha hecho, mientras la esperamos, aún en el dolor, aún en la enfermedad, aún en la flaqueza, aún en la debilidad, bastémonos en la gracia del Señor, arropémonos y amarrémonos de la gracia del Señor, porque la palabra de Dios nos dice que nos bastemos en su gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Gloria sea al Señor. Hay fortaleza de parte de Dios. Hay promesa de parte de Dios, gloria sea al Señor. Así que si en algún momento de nuestra vida, si en algún momento en esta vida que llevamos aquí sobre la faz de la tierra no recibimos la promesa, te tengo buenas noticias. Llegará un día, aleluya, donde esa promesa se cumplirá, aleluya. Tal vez la queremos ver sobre la faz de la tierra, tal vez la queremos ver en vida, aleluya, pero la promesa se va a cumplir de una manera u otra, así sea en vida o así sea cuando yo duerma en la presencia del Señor, o sea levantado de esta tierra para irme a morar con el Señor por la eternidad, aleluya. Hay una promesa, gloria sea al Señor, y es tiempo de que la abracemos, es tiempo, aleluya, de que nos amarremos a la palabra, de que abracemos la palabra. Y aunque todavía no hemos visto el cumplimiento de la promesa, y aunque todavía no hemos visto ese tiempo, aleluya, de ver nuestra promesa cumplida a nuestra necesidad, a nuestra dificultad, a nuestro tiempo difícil, mantente firme en la palabra, mantente firme en el Señor, porque el Señor cumplirá su promesa. Óigame, un día, aleluya, todo será cumplido y seremos levantados de este lugar. Seremos levantados de esta tierra, aleluya. Y en el momento en que seremos levantados y seremos arrebatados de este lugar, dice la Escritura que ya cuando lleguemos a la presencia del Señor, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más enfermedades, ya no habrá más muertes, aleluya. Así que, como te dije, si de alguna manera no lo podemos ver el cumplimiento aquí en vida en la tierra, en algún momento de nuestras vidas lo vamos a ver cuando seamos levantados y estaremos para siempre con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, a manera de estudio, a manera de darle importancia a la palabra, a manera de desarrollar estos estudios o estos mensajes de la palabra, recobra ánimo, recobra vida, recobra fortaleza en el nombre del Señor, porque es a través de Jesucristo que vemos todas estas cosas cumplidas en nuestra vida. Gloria sea al Señor. Hay una promesa de eternidad, hay una promesa que pasaremos el resto de nuestras vidas por la eternidad, por los siglos de los siglos, y todo es posible por el sacrificio de Cristo. No solo la muerte, no solo la resurrección, sino por el regreso de Jesucristo por la iglesia, por los justos. Y ahí estamos usted y estoy yo. Amarrémonos a la palabra. Abracemos la palabra de Dios. Escudriñemos la palabra de Dios. Volvamos a la palabra de Dios. Las promesas del Señor son sí y amén, y tienen su cumplimiento. Muchas veces cuando menos no lo esperamos. Tal vez llegue en el momento menos esperado, si es su voluntad que se cumplan cuando estamos aquí en tierra. Gloria sea el Señor. Pero mantengámonos firmes,
Mantengámonos fieles al Señor con certeza, con seguridad, con confianza de que el Dios de los cielos, el Rey de los cielos y el Rey de la tierra cumplirá su promesa. No importa el tiempo que pueda pasar, no importan los años que puedan pasar, yo esperaré el cumplimiento de esa promesa. Para terminar, volvámonos a la palabra. Volvámonos al Señor. Vivamos la palabra y confiemos en que llegará ese momento donde mi promesa o donde la promesa que el Señor me ha hecho se cumplirá. Acompáñenme en palabras de oración. Dios, gracias en esta preciosa mañana, una mañana que nos has regalado, donde podemos expresar, donde podemos darte a ti gracias, agradecimiento por lo bueno que tú has sido. Gracias porque por tu palabra nos enseñas cuánto tú nos amas y cuánto tus promesas, aleluyas, se van a cumplir. Que en esta mañana tú puedas fortalecer la vida de cada una de las personas que está viendo este video y que puedan pararse firme, que nos podamos juntos parar firme en el poder de tu fuerza, de tu palabra, y sepamos y confiemos de que tú vas a obrar milagros, de que tú vas a cumplir tu palabra de promesa para con nosotros. Gracias porque tú nos los enseñas a través de tu palabra. Ayúdanos a permanecer fieles. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gracias. Gracias por prestarnos este tiempo y tus oídos. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. La paz de Dios.